Dios los bendiga, estoy muy contento de poder estar acá y esta oportunidad de compartir una palabra. Bueno, voy a abrir el libro acá, la carpeta. Y traje un par de copias para repartir. ¿Me ayudas a repartir? Bueno, ahí viene mi querida esposa con mi querido hijo adentro. Creo que hay 18 copias más o menos, así que algunos van a tener que compartir. Así que, bueno, hermanos, contarles un poco, ¿no?, cómo me fue en la semana. Estoy trabajando con Esteban, pero toda la semana no trabajamos con él, no pudimos trabajar juntos porque tuve que ir a terminar otros trabajos y me agregaron muchas cosas, tuve muchos problemas, ¿sí? Porque la gente no quería cancelar el pago, no quería darme lo que me correspondía, ¿no? Porque me siguen agregando cosas y querían que termine todo. Bueno, gracias a Dios pude tener paciencia y ahora está todo bien y el Señor es el que me ayudó en esto, ¿no? Algo que pasé en esta semana, y yo sé que muchos están pasando momentos difíciles, tal vez económicos o de enfermedades, pero qué importante, como decía Lucas, ¿no? Olvidarnos de todo, olvidarnos de los que están afuera, olvidarnos y entregarle todo a Dios. ¿Amén? Yo esperaba que sea sábado. ¿Ustedes? ¿Amén? Esto es lo más importante, hermanos, estar en la presencia de Dios y conocer su palabra es lo más importante. Así que bueno, cuando todos reciben el papel vamos a comenzar a leer. Esto es algo que pude preparar y el Señor me estaba hablando. Primero voy a leer una palabra en Romanos 3:13 para explicar un poco el contexto. Romanos 3:13 dice, ¿lo tienen? Dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Bueno, estos dos versículos está bueno leerlo todo, pero acá el apóstol Pablo, cuando escribía a los romanos, le estaba hablando acerca de los que son religiosos, de los que son falsos, de los que utilizan la lengua de una mala forma. Leemos la fotocopia, dice el título áspides. Y áspides es una expresión, ¿sí?, como decía acá en Romanos, veneno de áspides hay en su boca, que se refiere a una serpiente o a veneno. Leemos abajo, dice aspid, una especie de víbora de Europa. Las serpientes de su tipo se dice que tienen el veneno más potente entre todos los animales, ¿sí? Entonces, en varias ocasiones Jesús tuvo que lidiar con la lengua de los fariseos y religiosos de su época. En Mateo 16:6, Jesús le dijo a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos, dando a entender que lo que ellos hablaban era como un mal que se expande y crece en el corazón, alejando al hombre de Dios. ¿Amén? La Biblia es clara al mostrar el peligro que se esconde en la lengua. Es moneda corriente ver a personas maldecir, criticar, murmurar, insultar y demás perjuicios al prójimo. Y ahí, hermanos, esto que acabamos de leer lo podemos ver en el mundo, ¿amén? ¿Viste a alguna persona quejarse, por ejemplo, del gobierno de Mauricio Macri? ¿Escuchaste a alguien que le gritó a otra persona? Hoy me contaba una señora donde estaba trabajando que un camión con acoplado chocó un kiosco de diario y lo abolló. Y el kiosquero salió y empezó a decir un montón de cosas, ¿no? Y después el camionero dice: pero no me digas eso. Y el kiosquero le dijo: ¿qué querés que te diga, que sos lindo? Bueno, recién le acabó de aplastar el kiosco, ¿no? Pero vemos que el mundo es algo normal, maldecir, insultar, murmurar y demás cosas. Pero como cristianos, como hijos de Dios, ¿cómo usamos y cómo debemos usar la lengua? ¿Amén? Vamos a leer, y acá tienen los versículos, si quieren pueden buscarlo en su Biblia para corroborar. Santiago 3, del 1 al 12. Primer punto, no debemos jactarnos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es importante que nosotros sepamos qué tenemos que hacer con nuestra lengua, que no tenemos que ser como la gente del mundo, amén. Que no debemos hacer lo que decía arriba. El hombre al hablar tiende a autodestacarse, ignorando la necesidad del prójimo e impidiendo el obrar del Espíritu Santo. Primero escuchemos, después hablemos. Yo quiero hacer una pregunta: ¿qué es peor que una persona del mundo, que una persona que no conoce a Dios y que es rea para hablar, que dice malas palabras en cada momento, que no se le entiende lo que dice, que no tiene vocabulario? ¿Qué es peor que eso, hermanos? Un creyente, ¿sí?, entre comillas, un cristiano, que es soberbio, ¿amén? Que porque conoce algunos versículos de la palabra, tiende a querer ser maestro, ¿sí? Y muchas veces nosotros, cuando hablamos,
tratamos de ser maestros, tratamos de jactarnos, tratamos de decir, no, yo tengo la razón de opinar antes de terminar de escuchar a la otra persona. Entonces, en este versículo la palabra del Señor también habla, ¿no? Cuando dice, hermano, no hagáis maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, dice que si enseñamos o si tenemos algún tipo de comunicación hacia otra persona, vamos a tener otra responsabilidad. ¿Amén? ¿Amén? Entonces nuestra lengua y todo lo que digamos nunca tiene que ser para jactarnos, no debemos jactarnos. Y no debemos hablar por hablar tampoco, ¿sí? Hablar y decir yo me la sé toda, nosotros conocemos todas las cosas, no. Porque eso está mal también delante de Dios. Seguimos leyendo, no debemos ofender también, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llenas y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que gobierna quiere. En el versículo 2, la palabra ofende en el original significa traspié, ¿sí? Significa hacer tropezar a alguien. Y cuando dice varón perfecto se refiere a completo. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros sabemos utilizar nuestra lengua y no ofendemos a nadie, vamos a poder controlar todo nuestro cuerpo. Todo ser humano en algún momento ha ofendido al hablar a otra persona. En eso estamos de acuerdo, ¿no? En algún momento de tu vida, cuando eras niño o a lo largo, cuando fuiste creciendo, habrás dicho algo que a la otra persona le ofendió tal vez. Tal vez sin intención, pero en este caso estamos hablando de cuando es con intención. Sea un insulto, sea degradarlo, sea hablarle mal, ¿sí? Las palabras duelen más que los golpes. Entonces, cuidar nuestras palabras nos da mayor dominio propio. ¿Amén? Tiene que ver con ser libre esto, hermanos. Yo no soy cautivo, por ejemplo, de mi lengua. Yo sé controlar mi lengua. Al saber controlar nuestra lengua, como dice este pasaje en Santiago, vamos a poder controlar todo nuestro cuerpo. Y hay algo importante que quería mencionar, un ejemplo. ¿Quién sabe qué es la labia? ¿Qué significa la palabra labia, con B larga? ¿Alguien sabe? Bueno, la palabra labia es una habilidad para hablar, ¿sí? Con gracia y convencer. Entonces, ¿qué vemos en Génesis, nosotros 3 del 1 a 5, cuando habla la serpiente? Por primera vez, cuando Satanás habla con el hombre. Ahí, ¿qué palabra utilizó Satanás? Le dijo a Eva, a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún fruto del huerto del Edén. Y ahí Eva le dijo que no tenían que comer de eso. Y le explicó por qué Dios le había dicho eso, y Satanás con su labia, ¿sí? Con su veneno de serpiente, le dijo, no vas a morir, sino que cuando comas eso vas a pasar esto y lo otro. Eso es la labia, amén. Yo, con nosotros por nuestro trabajo, hemos trabajado para personas que son contratistas, arquitectos o personas que al hablar con otro lo convence para que le den el trabajo. Y estamos hablando de bastante dinero, de trabajo bastante grandes. Pero con su lengua pueden conseguir que la otra persona se convenza, ¿sí? Y eso es la labia, ¿sí? Tener esa facilidad para convencer a otras personas, pero de mala manera. Seguimos la otra página, dice, un simple dicho destruye como el fuego. ¿Están entendiendo? ¿Pueden seguir la lectura? ¿Se ve bien? Hay algunas palabras que faltan, pero bueno. Dice el versículo 5 de Santiago, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Es muy duro lo que decía Santiago, pero todos los que estamos acá somos conocedores de la palabra de Dios. ¿Amén? Estamos hace tiempo en el camino de Dios y la palabra primeramente es para mí y es para cada uno compartir y que podamos entre todos abrir nuestra mente un poco más. La lengua mal utilizada destruye y consume el ser, degradando al que oye y principalmente al que es transmisor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos un dicho mal o utilizamos una lengua de mala forma, vamos a destruir a esa persona. Vamos a destruir, como dice Santiago, toda la creación. Estaban hablando acerca de la ideología de género, Elías. Explicaba y decía que ellos
con su lengua, con su razonamiento, utilizan estas palabras, patriarcado, raciocinio, ¿sí? Pero ellos con sus ideologías están destruyendo toda la creación. ¿Amén? ¿Sí? Entonces es un fuego. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, nuestras palabras tienen más peso que lo que dicen ellos. Ellos dicen incoherencias, dicen cosas que están en contra de Dios y que se oponen abiertamente. Pero como hijos de Dios debemos saber medir nuestras palabras. ¿Sí? Conocer lo malo nos ayuda a prevenirlo, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. ¿Amén? ¿Alguna vez han domado algún animal? Ah, ¿a cuál? ¿Un caballo? Mirá vos, yo domé un lagarto overo. Sí, un lagarto overo. Sí, Joel domó una culebra también. Bueno, y Elías un balde entero de sapos. Cuando éramos chicos nosotros éramos bastante de agarrar bichos por todos lados y domábamos. Quisimos domar un lorito y después se murió, pero bueno. Un cobayo, Priscila domó un cobayo tanto que no le daba de beber. Bueno, como seres racionales comprendemos y sabemos que es necesario domar y controlar animales y bestias. A mi perro, tenemos un perro, para los que no saben, se llama Res, ¿sí? No es Carpi, se llama Res. Carpi es el de Fede. Y es bastante rebelde porque es macho y es cachorro todavía. Y me cuesta un poco todavía que me entienda. Él te mira y no te entiende. Pero sabemos que tenemos que controlarlo porque si lo dejo se sube a la cama, se acuesta conmigo, rompe todo. Y acá sabemos, y el ser humano a lo largo de la historia ha dominado bestias. El hombre puede cazar ballenas, ¿sí? El hombre puede entrenar elefantes, el hombre puede dominar tigres y leones. ¿Amén? Y a lo largo de la historia lo ha hecho. Pero ignoramos, seguimos leyendo, que el mayor problema de la humanidad es no controlar su hablar. ¿Amén? ¿Cuál es el mayor problema de la humanidad? El no controlar su hablar, la lengua, así es. Vamos a seguir leyendo. En esta parte, ¿no? Cuando hablamos de que debemos controlar nuestra lengua, a veces nosotros nos apresuramos a hablar, ¿sí? A querer destruir todo con nuestra lengua, y como dijo Juan, ¿sí? En una oportunidad, le dijo a Jesús, Señor, que caiga fuego del cielo y destruya todo. Pero también en Judas, versículo 9, el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio contra Satanás cuando estaban disputando el cuerpo de Moisés, sino que le dijo, el Señor te reprenda. ¿Amén? El arcángel Miguel, si el mayor de los consejeros de Dios, no se atrevió a proferir juicio contra Satanás. Así que nosotros también debemos saber medir nuestras palabras. El último punto, y ya vamos a terminar, dice, un hijo de Dios no utiliza su lengua para el mal. En el versículo 9 de Santiago. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. Por ejemplo, discriminar, insultar, rebajar, ¿sí? Eso es, como dice acá, ¿sí? Maldecir. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y es claro. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? De una misma boca proceden bendición y maldición, ¿sí? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y acá, para concluir, ¿no? Y para hacerlo más corto, puse que recordemos lo que dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús dijo en Mateo 15:18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Marcos 7:15, nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Controlar el impulso al hablar, hermanos, ¿sí? A opinar, al querer opinar. Es el mayor desafío que tenemos tal vez, es lo que nos sale de adentro. El ser humano de por sí busca sobresalir y destacarse. Pero qué importante que nosotros sepamos utilizar la lengua. Y acá puse estos puntos, se pueden dividir en muchas más cosas, para que nosotros tomemos conciencia de cómo hablamos y de cuándo tenemos que hablar, ¿sí? Primero escuchemos y después hablemos. Para que no estén aburridos y callados, vamos a ponernos de a tres, ¿sí? Y quiero que una actividad vamos a hacer.